tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos comenzando programa. Hoy día vamos a partir con este segmento del cual yo les hablaba, este segmento que se llama Agua, el oro del futuro, un proyecto financiado por el Fondo de Fomento, Medio de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Gobierno Regional. ¿Okay? Dar la bienvenida junto a quienes hacen posible que nosotros lleguemos todos los días a sus hogares. Tenemos un querido amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, bueno, no podíamos dejar de conversar con José Luis Brito sobre este tema que yo les explicaba, es tan importante, el agua, y conocer además distintas miradas. En este caso, con José Luis vamos a hablar de los humedales, de todo lo que tiene que ver con el paisaje. Bueno, tú me contabas investigando este tema de las tacitas. Para que nos demos cuenta de que no solamente es el agua que tomamos, no solamente es el agua que llega a través del grifo, sino que hay una importancia mucho mayor. Sí, bueno, Jimena, el agua, todos sabemos que es parte esencial de la vida y todos los seres vivos, incluyendo nosotros como mamíferos, tenemos un cuerpo compuesto por más del 70% de agua y todos los seres vivos en sí. Sin embargo, los seres que son fundamentales para mantener el agua en el planeta, por lo menos en la superficie del agua. Recordemos que el agua dulce está en la superficie del planeta y también en la parte subterránea, pero no a tanta profundidad. Por lo tanto, en las primeras capas de la litósfera y también está concentrada en la atmósfera, en la troposfera, en la primera capa de la atmósfera. Bueno, y se mantiene en estado gaseoso, cierto, líquido, todos sabemos el círculo del agua, el ciclo del agua que se enseña en el colegio. En ese círculo del agua es esencial los árboles y las plantas en general. Nuestro país, y en especial Chile central, y no es nuevo lo que voy a decir en este sentido de que Chile se ha ido desertificando. Desertificar significa el aumento de los desiertos, de los paisajes de tipo desierto por acción antrópica, o sea, del hombre. Y Chile central ha ido cambiando mucho. Leía hace poco a Charles Darwin en su recorrido, porque estoy haciendo un trabajo de donde él estuvo realmente en Navidad, ¿sí? Y él, cuando va avanzando a caballo entre San Fernando y Navidad, él describe llanuras enormes de kilómetros que él describe obviamente como fondos marinos que se levantaron lentamente, y claro, es así, pero describe también que hay cientos de kilómetros donde no hay ni un solo árbol. Qué raro. Es importante, y cuando uno ve los cuadros de Sommercase, Subercaseaux y otros, Rugendas, que cuando dibujan Chile del pasado de colonial, por ejemplo, dibujan álamos, dibujan pinos, y ya nos damos cuenta entonces que en algunos casos, en algunos casos están dibujando de otro país, dibujan sus árboles que ellos conocen, pero en otros casos están demostrando que el paisaje chileno ya ha cambiado en 1800. Darwin pasa en 1835 y él describe eso y describe tristemente entonces que hay lugares donde no hay árboles que ya han sido arrasados, ya por los españoles obviamente, y los primeros momentos de Chile. No hay bomberos, por lo tanto cuando se quiere rozar un lugar y se queman extensiones enormes. Entonces los árboles chilenos tuvieron una capacidad increíble de una vez y otra vez de volver. Pero cada vez volvían menos los robles costeros, el Guayi que se llama. Hay un lugar aquí en San Antonio, en la provincia, que se llama Guayi. ¿Y por qué, José Luis, se produce esto de que vuelvan menos? Porque hay árboles que requieren más agua, más sombra, o se demoran mucho en crecer y necesitan la sombra de grandes árboles. Si tú quemas un lugar y se queman estos grandes árboles, hay especies como el molle, el huingán, el maitén, el quillay, que van a volver. Pero el belloto del norte, el canelo, que son bosques de tipo relicto, que se llama zonas más húmedas, no vuelven. Y si ellos se queman con ellos los helechos, se queman los copihuas que habían, la enredadera pasiflora, que es nativa también de esta zona, y no volvieron. Entonces, cuando uno mira el paisaje y los bosques de la zona central, ve que los árboles hoy día no superan unos 30 centímetros de diámetro. Ya no son los árboles que tienen un metro y medio de diámetro.
como vemos en las ruedas chonchas de los antiguos Claro. campesinos que cortaban un tronco y de una tajada de tronco hacían una rueda. Esas ruedas gigantes de hace tan solo 100, 150 años nos muestran los últimos grandes árboles tipo arrayán, molles y otras especies. Entonces, el hallazgo de pudú, de ciervo pudú, un ciervo adaptado con astas pequeñas, bajito, para meterse entre medio de los bosques en el Tricao, aquí en Santo Domingo, nos muestran y nos hablan de un bosque mayor. Por lo tanto, al haber bosques, había más agua. Los árboles lo que hacen es retener el agua en sus hojas, en su tronco, en sus raíces, pero además mantienen el suelo húmedo y mantienen por lo tanto napas freáticas subterráneas de agua que a su vez mantienen los humedales. Si los humedales mantienen agua por acción pluvial o por acción de pequeñas quebradas que van fluyendo hacia ellos, era porque los árboles con su sombra en forma permanente mantenían el agua fluyendo desde los cerros donde llovía, se almacenaba, no escurría porque al haber vegetación el agua cae al suelo y en vez de escurrir se absorbe y escurre solamente por las quebradas. Ahora las quebradas tenían vegetación, helechos que la van reteniendo y a la vez mantenían una serie de anfibios nativos, de crustáceos de agua dulce, de moluscos de agua dulce que hoy día no están. ¿Sí? Porque se mantenían en esta humedad, en esta penumbra que hacían estos árboles nativos, que a la vez era mantener la sombra y el escurrimiento permanente de estas quebradas todo el año con agua dulce hacia los humedales, que a la vez, al tener árboles nativos grandes a su alrededor, sus raíces, lejos de absorber todo el agua como lo haría un eucalipto introducido, que va desecando el suelo, estos absorbían lo necesario, pero además ayudaban a mantener el agua del humedal y sus paredes verdes alrededor, de forma permanente, son árboles perennes, de hojas siempre verdes, impedían que el viento entrara al humedal, aspersara el agua y la evaporara. Por lo tanto, mantenía el humedal con todo su ecosistema, peces nativos, aves, todo el sistema que se requiere para que un humedal permaneciera y mantuviese el agua que usaron los primeros agricultores, qué sé yo, hasta cuando empezó el desfalco del uso o mal uso del agua, que empezaron a sacarle el agua por canales a los humedales y a secarlos. Como sucedió con el primer gran humedal que se secó en Chile y en Chile Central además, que es el lago de Tahuatahua. Lo secan artificialmente en 1990, le crean unos canales, ¿cierto? Y lo secan para hacer un gigantesco campo de regadío, o sea, de plantaciones. Ese fue el primer humedal que se secó artificialmente en Chile, que era un humedal enorme, gigantesco. ¿Y no había sanciones en ese momento? No, nada, el agua no era importante más que para el uso de regar y punto. Entonces, los incendios forestales, como lo demuestran en un estudio que estoy haciendo sobre las piedras tacitas, que son estas piedras arcaicas. Arcaicas significa que fueron usadas en el periodo arcaico, hechas en el periodo arcaico entre hace 2000 y 10.000 años atrás por los primeros nativos antes de que construyan cerámica, es decir, antes de los yoyeos, antes de los batos en la zona central. Y ellos están usando estas tacitas siempre asociadas a pequeños cursos de agua. Siempre están asociadas a cursos de agua. Y tú las ves hoy día, las estudias donde casi no hay árboles o no hay ni un árbol, y hay pequeños indicios de que hubo una quebrada, que alguna vez estuvo cubierta por árboles, y tú te tienes que imaginar que habían grandes árboles nativos, ¿cierto?, con helecho y donde ellos usaban estas piedras. Algunas estaban en campos más abiertos que seguramente tenían otro uso más quizás ceremonial, pero en general eran usadas para la alimentación. Por eso estaban al lado del agua. Entonces, una pista importante son las tacitas que te muestran el cambio de paisaje abrupto y la desecación de los humedales hoy día, que se secan a veces en el periodo estival por la falta de los árboles que no son capaces de mantener el agua en el verano, porque al estar en una cuenca expuestos, se recalienta tanto el ambiente de toda la cuenca sin árboles que todo el agua se termina evaporando. Tanto que muchas aves que inician hoy día, acuáticas, que inician en la nidificación en estos cuerpos de agua, no logran terminarla y deben abandonar a las crías muchas veces y se mueren porque el humedal se termina secando. No alcanza a mantenerse. Entonces,
Cuando hablamos del agua, la importancia de los árboles, sobre todo nativos, es fundamental si uno quiere retener el agua para uso agrícola, para uso de bebida. Por ejemplo, hoy día hay muchas casas en la provincia de San Antonio que tienen aguas de napas subterráneas, Claro. no necesariamente de la empresa de aguas. Por lo tanto, si esos no tienen árboles nativos alrededor y tienen eucaliptos alrededor, se va a chupar. tarde o temprano van a sacar, donde están sacando agua constantemente, más encima tienen estos eucaliptos que están secando el suelo. Mi sugerencia es reemplazar los eucaliptos rápidamente, destroncarlos, Ya. cortarlos, usar la madera como adorno, lo que ustedes quieran, y reemplazarlos por maitenes, quillay, árboles nativos que mantengan la humedad, que crezcan rápido, que formen un bosquete en el área donde están, para que mantengan el agua y cuando llueve mantengan la sombra del lugar y así mantengan húmedo el suelo. Eso, además de favorecer a la biodiversidad nativa, favorece a todo, da sombra. Es increíble cuando uno hace calor. Ay, sí. Y uno está debajo de un árbol, ¿cierto? O detrás de un árbol donde hace mucho calor y hay una ventisca caliente. El aire caliente al pasar por las hojas de los árboles es increíble cómo se enfría. Ahí uno se da cuenta de la acción del cambio de temperatura de los árboles y por lo tanto de la retención del agua. ¡Qué importante! Sí. Oye, yo te oigo y por una parte me da tanta pena, porque yo digo, se van perdiendo tantas cosas, Sí, ¿no? Se sí. va arrasando en el fondo, somos tan nocivos como especie, y de pronto son cosas que no se pueden volver a recuperar, quizás eso es lo más terrible. Pero quienes tienen terrenos pequeños o grandes y donde van a plantar un árbol o tienen la idea de plantar un árbol, vaya y compre un árbol nativo. Son más baratos, crecen rápido, es un mito que crecen lento. Hay especies más lentas, Ya. obviamente. ¿Cuánto demora un árbol? Lo usual, 4 años en ya ser bastante grande, ¿no? De 3-4 metros de alto. Y por favor, cuando son pequeños, no hagan lo que hacen a veces funcionarios municipales que son de los departamentos de aseo y ornato, que es cortarle las ramas de abajo. Esa pésima costumbre que hay de ornamentarlos, entre comillas, y cortarles, es nociva para los árboles, porque en realidad los árboles juveniles, cuando no tienen la sombra de los adultos para mantenerse, ellos crecen arbustivamente, es decir, sus ramas cubren hasta el piso, como un árbol de Navidad. ¿Ya? Claro. Pero hasta el piso. Okay. De manera que el sol no le dé a las raíces y no se recaliente el suelo alrededor de las raíces. O sea, es una forma de protección. Sí, si uno corta los árboles como para darle una forma como se hace en las plazas, qué sé yo, eso es pésimo para el árbol. Pésimo. Porque no crece adecuadamente, se demora mucho y requiere mucha agua para crecer. ¿Bien? Y además, si está creciendo en forma arbustiva, le da refugio a microfauna, a ratones silvestres, a roedores. Y uno dice, bueno, pero muchos ratones. Bueno, pero si usted tiene árboles, además van a estar las lechuzas. Y las lechuzas controlan los roedores. Claro, ahora, es perfecto cuando está todo equilibrado. Por lo tanto, incluso uno puede hacerle casas a las lechuzas para que estén en un lugar, y si hay suficientes ratones silvestres, que nunca o casi nunca entran a las viviendas, a diferencia de los ratones europeos, que son los que entran en nuestras viviendas, que es la laucha, el ratón europeo o rata negra, y el guarén o rata europea también. Esas son las 3 especies europeas que no tienen nada que ver con nuestras 28 especies de ratones silvestres, que son más pequeños y que no acostumbran a entrar a las viviendas humanas porque en general se alimentan de semillas, de raíces, de flores, de hojas, a diferencia de las ratas y ratones europeos que comen, como uno sabe, de todo. Entonces, es importante, si usted va a plantar un árbol o tiene pensado, plante árboles nativos, son baratos, hay mucha gente que los vende aquí en la zona, yo tengo datos si alguien después me quiere preguntar. Genial. ¿Cierto? Hay jóvenes aquí en Cartagena, incluso hay un vivero que es muy especializado también, que tiene muchas plantas, porque hay viveros que tienen plantas exóticas y nativas, pero hay viveros de solo plantas nativas aquí en la provincia ahora. Mira, sí, nos podría dar los datos, yo creo que es súper importante, porque así también existe la motivación, ¿no? Porque a veces la gente se complica y dice, no lo encuentro, no sé dónde, no.
Sí. Así con los datos ya es distinto. Es drástico este cambio de paisaje. Jimena, te conversaba al principio que también estoy haciendo el trabajo de investigación de un cuadro de un jesuita. Todavía no lo he dado a conocer, pero él es un cuadro que estuvo en la capilla del Parque Bucalemu, que recordemos que el Parque de Bucalemu fue mandado a hacer por Claudio Vicuña Guerrero, sí, porque lleva el nombre del hospital. Su esposa, ya fallecido él, cuando entrega los dineros, solicita que el hospital lleve su nombre. Pero este Claudio Vicuña Guerrero, tatarabuelo del alcalde Fernando Rodríguez Vicuña y tatarabuelo del actual alcalde electo Fernando Rodríguez Larraín, ¿sí? Él era dueño de la hacienda de Ocoa, donde es un lugar particular donde todavía quedan palmas en la sexta región, en la región de O'Higgins. Y es probable que cuando mandó a hacer el parque de Bucalemu de 18 hectáreas en 1875, me parece que fue, él trajo palmas de allá para poder plantarlas en este primer parque artificial que se crea en Chile, ¿sí? Hoy hay varios en distintas partes, pero este fue el primero, que generalmente compuesto por árboles exóticos o extranjeros, pero puso palmas chilenas. La duda es si allá quedaban algunas palmas chilenas ahí del paisaje, porque en este cuadro que estoy estudiando, que es de un jesuita anónimo, y por lo menos antes de 1765, que es cuando ellos son expulsados de Chile, el cuadro tiene que haber sido hecho antes, por lo tanto, claro, tiene en los cerros de atrás de donde está el monje jesuita, ¿cierto? Que es, hay palmas chilenas en los cerros y que muestran un paisaje distinto al que hoy tiene Santo Domingo, ¿cierto? Donde en esa parte habían palmas chilenas. Por lo tanto, sería el cuadro más antiguo donde se retratan palmas chilenas en un dibujo o en una pintura chilena. No es de extrañar, porque quien describió la palma chilena es otro jesuita que estudió ahí, que es el abate Molina. Ok, sí, claro. Juan Ignacio Molina, que estudió en Bucalemu, y él describe la palma chilena por primera vez como naturalista. Por lo tanto, si estaba estudiando en Bucalemu, lo más probable, y esto es una teoría nada más, que haya descrito las palmas chilenas que tenía alrededor la casa de los jesuitas en Bucalemu hoy día del Humedal del Yali. Que hoy día no tienen ni una palma chilena, excepto las que están ahí en San Enrique, más las que quedan dentro del parque de Bucalemu. Pero ya en el paisaje alrededor no están. Sí, en la comuna de Santo Domingo hay que recalcar que el alcalde Fernando Rodríguez Vicuña, fallecido, amigo, muy buen amigo. Muy querido, sí, él, por supuesto. Él plantó 60 palmas chilenas en la avenida del parque, ¿sí? Y después su hijo, en su primer periodo, plantó otras 20 o 30, recuerdo bien el número, en la avenida esta que da de la nueva municipalidad a la carretera G81, no sé cómo se llama esa avenida. Sí, la Santa Teresa. Ya, es Santa Teresa. Por lo tanto, si sumamos, ¿cierto? Son casi 100 palmas chilenas, sí, bastante grande, y sería la municipalidad de la provincia de San Antonio que más palmas chilenas ha devuelto de alguna manera al paisaje. Ay, qué lindo. Eso sin contar, qué linda gestión. Sí, eso sin contar las 100 ejemplares que están en el bioparque que yo hice o yo planté en el bioparque del Museo de Historia Natural Histórico de San Antonio, que son más chicas. Son más chicas. Pero ahí hay 100. Pero están concentradas en un lugar. Estas están en la zona urbana, donde en general en las zonas urbanas de la provincia preferimos plantar palmas africanas o estadounidenses y no devolver nuestra palma chilena que cubrió alguna vez el paisaje de la zona y que además no requiere tanta agua, es muy resistente, muy longeva y además es muy hermosa y es la palma más austral de la tierra. Oye, ¿y por qué se plantan las otras? ¿Por moda? ¿Por moda? Qué? Sí, por moda. Por moda, en un principio porque copiábamos todo lo que era la arquitectónica francesa, italiana, en nuestras estructuras, y la palma mediterránea, como bien lo dice, crece alrededor del Mediterráneo, al norte de Egipto, sur de Francia, Italia, España, y por lo tanto, que es la que tenemos en casi todos los lugares, en Avenida Ramón Barroluco, en la ciudad de San Antonio, ¿cierto? Esa es la Fénix dactilífera. Entonces, y además crece un poco más rápido que otras, pero esa no era la causa en ese momento, era claro, era esta copia que hacemos. Porque igual los hacendados antiguos plantaban la palma chilena por su belleza, por su ornamentación, por su longevidad, por su forma
de estructura que tiene que la hace como verse como firme, parece una pata de un elefante, y entonces les daba como también certeza a ellos de que iban a ser una estirpe constante en el tiempo, de poder, de alta alcurnia, que sé yo, era plantada la palma chilena, cosa que empezó a dejar de usarse y además la empezaron a cortar en forma masiva para sacarle la miel. Darwin, miel de palma. sí, que no es miel, sino es una falsa miel porque en realidad es la savia. Okay. No es miel, la miel la hacen las abejas, ¿ya? Y entonces Darwin describe que cortan la palma, la inclinan de tal manera que tiene que ser cortada de tal manera para que la miel pueda caer. Pero dice, la tienen que matar. 1835. Entonces él describe cómo ve que están cortando palmas. Entonces más los incendios forestales acabaron con ellas. ¿Y hoy día hay lugares donde se puede comprar una palma chilena para plantarla, ponte tú? Por supuesto, hay lugares. Las palmas de Ocoa, en la región de O'Higgins, ahí cerca del embalse el Rapel, también hay lugares donde se venden, ahí cerca de Litueche, también en esa zona. Acá también vende, la familia Heusler vende en Las Palmas, que es el último palmar que queda aquí en la provincia de San Antonio, en el interior de Cartagena. Venden palmas chilenas y hay algunos viveros de la zona que venden palmas chilenas también. Sí. Es como ir al rescate de... Sí, claro, y se puede. De hecho, insisto, en el bioparque del Museo de Historia Natural, un lugar estéril, se pudieron plantar 130, de las cuales quedan 105, por ahí más o menos, al momento en que me sacan del municipio, por lo menos esas quedaban, y estaban creciendo, algunas pequeñas, y pude trasladar una muy grande, que yo planté hace 31 años en el Museo en San Fuentes, y la hice trasladar con la Escuela de Ingenieros Militares que me ayudó y la pudimos replantar en el 2 en realidad, una que tenía... Con éxito. Sí, estuvo estresada unos años, 2017, 2018, pero no se murió y después ya empezó nuevamente a crecer. Uy, qué lindo. Sí. Bueno, este es un paréntesis. Yo ahora confío, y yo creo que muchas personas como yo confiamos en que José Luis vuelva al museo, es lo que corresponde, ¿no? Es lo que esperamos. Un paréntesis dentro de, porque sabemos que este museo necesita de José Luis para seguir siendo lo que ha sido siempre. Así que yo espero que una vez cambiadas las autoridades como corresponde, esto suceda. Eso era el paréntesis, ¿ok? Y que aparte que sé que estoy diciendo algo que es ampliamente, compartido, ¿no? Que es el sentir de la mayoría de los sanantoninos. Así que eso, esperamos verte allí de nuevo. No depende de mí. No, claro, pero sabemos de quién depende y ahí le dejamos la tarea a Don Omar, que confiamos en que él haga lo justo. Y lo justo es que tú vuelvas al lugar de donde te sacaron de manera absolutamente injusta y con daño además a lo que se estaba formando, al museo, a los animalitos que fallecieron y a todo lo que sucedió en este tiempo, ¿no? Que es todo de lamentar. Así que sí, es un llamado muy serio y muy sentido el que yo creo que le hace la ciudadanía a Don Omar para que José Luis entonces vuelva. Eso. Y seguimos con el agüita y con esta responsabilidad entonces que tenemos todos, ¿no? Porque de devolver un poco ese paisaje, de cuidar árboles nativos. Claro, con árboles nativos, de cuidar los humedales, porque eso también es un tema muy importante. Pero también tiene que ver con la responsabilidad también de la gente y de las autoridades. Por ejemplo, se está construyendo una carretera, un puente que tiene que llegar al puerto, ¿cierto? Pensando en el megapuerto en el futuro, que va a pasar, viene ya, vemos que está construyéndose un segundo puente, hay un tercer puente que se está construyendo. Claro, que va a sacar los camiones de acá, se supone. Y se pasa por ahí, por San Juan, sube y en un momento atraviesa la quebrada del Sauce, donde está el Parque de la Naturaleza El Piñeo. Y pasa por la entrada del Parque El Piñeo, donde va a cortar muchos árboles nativos, la empresa SACIR española, que es la que tiene la concesión por el MOB. Entonces hay que estar atento a que si bien ya se haga, qué sé yo, con todas las cosas, ojalá que lo cumplan, pero además tiene que haber una compensación de reforestar con bosque nativo,
porque ya vemos que uno va de repente y ve que hay funcionarios ya de SACIR que están cortando árboles nativos entre medio del bosque, sin que se vea. Uno escucha las sierras y está ahí un vehículo estacionado y ve a las personas que vienen con las sierras. Yo no sé si eso está autorizado o no, yo lo voy a preguntar a CONAF. Por favor, si eso ya está autorizado, ya que sí. ya empezaron a cortar a los árboles nativos entre medio para que no se vea, eso es lo que están haciendo. Y cuáles son las compensaciones de esto, cuántos árboles nativos tienen que plantar, porque van a destruir un bosque bastante antiguo. Es muy hermoso, donde está lleno de vida silvestre nativa, sobre todo aves que son propias de los bosques, como el rayadito, ¿cómo se llama? El churrín del norte, y otras especies, incluso hay torcaza, ¿no? Entre otras especies. Y que es parte de este parque de la naturaleza que fue donado al municipio hace algunos años y que todavía no se ha implementado y que esperamos que Don Omar lo empiece a hacer. Se puede hacer ahora, claro. Bueno, pero entonces tiene que ver con la actitud de las empresas, con la seriedad realmente de ellas, con que estos profesionales sean realmente profesionales. Así es. Y lo hagan bien, no sea solo ganar dinero, claro, porque ganan mucho dinero, ¿sí? Y también con el común de la gente que no bote basura a los humedales, como sigue ocurriendo. Vemos en Tejas Verdes que siguen la gente con carretilla, a veces no toda, pero hay gente que lo hace y va y tira basura en la ribera norte del río Maipo. ¿Ya? No es basura que viene de Santiago, sino es basura que es nueva. Aquí, ¿sí? Sigue eso. Entonces vemos que de repente todavía hay gente que vive a lo largo del estero del Sauce o Yoyeo, en la zona de San Pedro y Tejas Verdes, claro, que nuevamente arroja basura al lugar. Que las municipalidades no hagan estas cosas de cortar la vegetación de los humedales, porque en realidad destruye el sistema que hay y que mantiene el agua y la humedad del lugar. Claro. Sí. La gente alega por los mosquitos, pero si se pasa una máquina y destruye la vegetación, claro, deja el agua que quede fluyendo, pero mató todos los anfibios de una pasada, todos los peces que había, y por lo tanto nadie se come las larvas de los mosquitos, y los finalmente mosquitos tienen un reinado para crecer. Los coipos los eliminan, por lo tanto el coipo tampoco, el coipo al no existir, él es una máquina de comer plantas que hace surcos entre la vegetación cuando se pone, hace pasos que no deja circular el agua. Al comérsela permite que el agua fluya. Entonces el coipo es esencial en estos cuerpos de agua para mantener la circulación de los humedales que tienen escorrentía, como arroyos, esteros, ríos, etc. Por lo tanto, es esencial la función de todo. Hace poquitos días tuve que denunciar a Carabineros unos jóvenes que, estando con uniforme de colegio, andaban con 2 rifles a postón disparándole a las aves en el estero del Sauce. También gente que sí insiste en ir a cazar ilegalmente al fondo de Yoyeo aves silvestres o incluso coipos todavía. Entonces tenemos un problema grande. El puerto tiene que comprometerse de todas las maneras posibles a cuidar el humedal Laguna de Yoyeo, que ahora ya está declarado humedal, ¿cierto? Y que hay que estar atento siempre a él. Falta hacer cosas por los humedales, falta que se declare humedal urbano el estero del Sauce. Yo hice el informe técnico, ¿ya? Se entregó a estos municipales que no me dio ni las gracias, se presentó menos mal. ¡Qué raro! Y el Ministerio de Medio Ambiente lo aprobó, lo declaró admisible, así que estamos esperando. Okay. Porque eso también ayudaría a no frenar, ojo, no frenar, pero a que normar. Que SACIR, la empresa que tiene que hacer este puente que va a atravesar el fondo de Yoyeo, ¿cierto? En esa parte muy sensible, lo haga de la mejor manera y hayan herramientas para decirle, oiga, hágalo bien. ¿Sí? José Luis, ¿quién controla que esto se haga? Porque de MOB, pronto... Pero el MOB, todos sabemos que el MOB en Chile, independiente de los gobiernos, y esto no voy a hablar más del MOB porque el MOB ha demostrado lamentablemente en el tiempo que trata de pasar por encima de todo, de las leyes, de las mismas leyes nacionales, incluso de los otros ministerios como el del medio ambiente. Entonces, por eso insisto en que si las personas no son bien educadas desde niños en estos temas, cuando ya son profesionales les importa un bledo, después les da lo mismo. Entonces, un poco eso, vemos lo que le pasó al puerto de San Antonio, pese a que se le advirtió quien habla durante más de 27 años
que tenía que proteger el río Maipo y la laguna de Yoyeo y no detenerse en ella, y ellos obtusamente se mantuvieron ahí tratando de destruir la laguna de Yoyeo de distintas maneras. Nunca la tocaron, salvo las orillas que se ensancharon en el medio, trataron, ¿cierto?, de cortar vegetación, pero se les paró. Trataron de tapar la laguna sur en su momento, se les paró. Pero no llegaron a dañarla tanto más como lo hacía la gente, los cazadores locales. Mira, pero la intención que tenían era hacerla desaparecer. Pero se detuvieron tanto en ella que todavía no logran iniciar el megapuerto con las condiciones ambientales correspondientes. Y todo les pasó por obtusamente detenerse a tratar de destruir un humedal y dañar el de paso del lado. El del lado. Mira. Cuando podían haberlo hecho bien, como lo han hecho otros puertos, incluso el puerto gigante de Perú, Chancayo, tiene un humedal y ellos inicialmente lo protegieron. Ah, de entrada, sí, de entrada, me parece. ¿Sí? Claro. De entrada. ¿Qué es lo que deberían? Entonces no tuvieron como la gente en contra, o no. el tema en contra al principio. Bueno, y eso le pasó al puerto de San Antonio en el fondo, y se lo advertí una y otra vez, y siempre se los recuerdo, aunque lamentablemente van cambiando los profesionales, los que llegan son nuevos, no tienen ni idea de lo que pasó en el pasado, y bueno, y tenemos un problema con eso. Y tenemos un problema grande, o sea, imagínate Sí. tú el retraso inmenso. Es un retraso inmenso, exactamente. Sí, claro. Porque al margen de que ahora esté la posibilidad, como leía, que vengan capitales americanos, estadounidenses, qué sé yo, la verdad es que el retraso está. Sí, está sí. y está, o sea, eso es... Sí. Bueno, pero les pasó por tratar de dañar un cuerpo de agua, un humedal, donde trataron jurídicamente de demostrar que no era un humedal. Me acuerdo que eso trataron de hacerlo. Hicieron que convencieron al alcalde Omar Vera en su momento que eso no era un humedal. Y él me llega y dice, pero esto no es un humedal. Y yo digo, pero además, ¿quién le dijo eso? La gente del puerto. No, están equivocados y están tratando le mintieron, le dije. Entonces todas esas cosas sí pasaron, no hay que olvidarlas. No, porque de todo eso tenemos que aprender, ¿no? Claro, de aprender y hacer las cosas bien.